buenas tardes. Es un placer presentarles a Hernán Estupiñán y la novela Como una nube, tus rebeliones, de Editorial Planeta. Hoy vamos a hablar alrededor del título tan sugerente y del contenido extraordinariamente atractivo de la novela, y un poco también de los grandes asuntos que están ahí y que están también en la mente de su autor, Hernán Estupiñán, una persona ya muy reconocida en Colombia, no solo como un periodista de primer nivel, sino como un autor que explora una gran cantidad de elementos nuevos de la literatura colombiana, incluso algunos elementos antiguos, y conecta generaciones, conecta en muchas formas regiones con las grandes ciudades, una gran cantidad de elementos nuevos y clásicos de la literatura colombiana. Por eso la presentación de Como una nube, tus rebeliones resulta, a mi juicio, un hito del año 2023, una de las mejores novelas que se presentan en esta Feria del Libro de Bogotá. Empecemos entonces, Hernán. ¿Por qué se llama Como una nube, tus rebeliones? Ya sabemos que hallar el título fue un esfuerzo. ¿Cómo llegó usted a esa conclusión tan interesante? Bueno, Enrique, muchas gracias. Y muchas gracias a lectores.com. Pues la verdad es que la novela no se iba a llamar así. La novela se iba a llamar Una libélula en el jardín, porque era una imagen de infancia que a mí me había perseguido y que desde algún punto de vista, para cuando los lectores se acerquen al libro, van a entender por qué ese fue el primer acto de rebeldía mío y que está reflejado en la novela. Pero creo que los editores vieron un poco como una especie de título que de pronto evocaba algo infantil o juvenil, y no lo querían ver así, pues porque la novela, aunque deja que los jóvenes se acerquen, por supuesto, y con la novela he tenido una experiencia, es que ya hay lectores jóvenes, generaciones que quieren saber qué pasó en aquellos años 80 y 90, o por qué esa referencia que escucharon en la casa o que vieron en el televisor de su casa, del Palacio de Justicia en llamas o de cualquier otro evento de la violencia de esas décadas del 80 y del 90, cómo ocurrió. Y tengo lectores también de mi generación que agradecen el ejercicio de memoria. Entonces me sugirieron que pusiera otro título, y pues yo estaba preparado para el plan B, y tú has sido pues testigo y partícipe de todo ese proceso, porque generosamente me has acompañado. Y entonces surgió la sentencia bíblica del profeta Isaías, como una nube tus rebeliones, que es un rapto que yo hago de un pasaje de la Biblia que completo sería: borraré como una nube tus rebeliones. Lo que le dijo el profeta Isaías, o Dios a través del profeta Isaías, al pueblo de Israel: si continúas en rebeldía, borraré como una nube tus rebeliones, pero si volteas a mirar hacia mí, yo borraré como una nube tus rebeliones y te perdonaré. Ese es el contexto histórico bíblico de la frase. ¿Y qué tiene que ver con la realidad que expresa la novela? Pues que todos esos ciclos de violencia que hemos vivido desde hace muchas décadas en Colombia, y que no hemos podido infortunadamente superar porque parecen una espiral que no termina y que no tiene fin, lo que busqué en la novela es que cada uno de los capítulos tuviera de alguna forma una expresión de rebeldía. Por eso algunos capítulos o algunos lectores me han preguntado: ¿por qué no pusiste ahí la bomba del DAS, por decir algo? ¿O por qué no pusiste una aventura que tú nos has contado alguna vez de cómo se quemó el edificio de Avianca? Entonces yo les decía: pero es que ahí no hay ningún acto de rebeldía. Entonces por eso ese capítulo quedó desclasificado. Pero la novela sí apunta a eso, a buscar una conversación con el lector en la que el lector perciba que todas esas formas de rebeldía que han ocurrido en Colombia han sido rebeldías inútiles, porque han desembocado en la violencia. Si no hubiesen desembocado en la violencia, ponemos el ejemplo del M-19, y alguien me decía pues que ya leyó la novela, pero por ejemplo, ¿cómo puedes decir que hay una rebeldía inútil con el M-19 si tenemos un presidente del M-19 de esa entraña? Y yo les decía: precisamente por eso, porque él rectificó el camino, escogió la vía democrática
Y el M-19 terminó en un proceso de amnistía y rectificó el camino de la violencia y de las armas, que era el camino equivocado. Sí. Entonces todas esas formas de rebeldía han conducido a más violencia. Entonces, yo soy defensor de que la única forma de rebeldía que puede y tiene posibilidad en la vida del ser humano es la rebeldía espiritual. Sí, no, excelente. Justamente alrededor del concepto mismo de rebeldía hay una conexión muy alta con la infancia y con la juventud. Pareciera como connatural la juventud, la rebeldía, y en este caso en contrapeso con la imagen de la madre, que es otro de los grandes pilares de esta novela. Efectivamente creo yo que en Colombia justamente han sido las madres, digámoslo así, arriesgando una hipótesis, las que han contenido esa rebeldía en el sentido de orientarla a que abrace la vida y no la muerte, a que sea posible que se vuelva fecunda y no estéril. ¿Qué idea tiene usted de esa relación entre esa madre tan bella y tan fuerte y estos jóvenes que en los años 80, 70, 90 hicieron su vida, la condujeron en una dirección determinada? Pues me hace recordar un episodio muy reciente de la historia de Colombia durante el primer estallido social, que fue el de una madre de tu tierra, en Bucaramanga, que se fue a buscar a su hijo universitario y le dijo: pues yo soy la que paga la universidad y usted no está aquí para venir a participar en marcha, sino para venir a estudiar. Y digamos que lo cogió literalmente a rejo y lo llevó para la casa. Esa es la figura de la madre que tú dices, que es la madre que protege el enclave de la familia para evitar, uno, que desde el punto de vista moral se pierda, y dos, para proteger la vida. Claro. Entonces, ese es el sentido de la madre, que es mi madre, la que está reflejada en la novela, y muchos han visto en la novela esa figura de la madre, y de alguna forma a veces pareciera que la figura del padre está desdibujada en la novela, Sí. pero no es así. Los que la han leído saben que la figura del padre es una figura severa, con la que yo crecí y crecieron muchos en este país, pero que en el fondo, aunque ese padre era un papá que no tenía la capacidad por su formación tan severa y por su herencia, digamos, de decirle a un hijo te amo, como tú y yo seguramente sí les decimos a nuestros hijos: hijo, hija, te amo, sin ninguna dificultad, porque esas son brechas generacionales, Claro, que se van rompiendo. Y aquí en la novela, mi padre, que además es un testimonio real, alcanza a romper esa brecha, y es un hombre que al final de su vida es capaz de expresarme su amor acompañándome al colegio a llevar la maleta, o de alguna manera dándome un abrazo y diciéndome te amo, aunque a él le costaba. Entonces la figura de la madre y del padre están muy representadas en la novela, y en estos días con alguien hablaba yo frente a ese tema desde el punto de vista de la literatura, y me decía: recuerde que a García Márquez lo acusaron de ser machista en sus novelas, y García Márquez de alguna manera se defendió diciendo: pues no creo que sea machista cuando pongo una figura tan monumental como Úrsula Iguarán en mis novelas. Creo que al contrario, estoy hablando de un feminismo que no es un feminismo confesional, pero es un feminismo. Sí. Entonces, en estas épocas de feminismo, la figura de la madre salta como esa figura protectora, y me encanta que lo digas de esa manera. Sí, así es, y es muy evidente en muchos pasajes de la novela la idea de que siempre hay arraigo, porque justamente en Colombia, a pesar de la violencia, y esto es una cosa muy bonita que podemos concluir, siempre hay arraigo, siempre hay sentido. No es esa violencia sin motivo, gratuita y brutal y fría, que muestran otras novelas muy a la europea, del desarraigo de los personajes, de la conducción fatal hacia el suicidio. Es cierto que hay violencia, es cierto que hay errores, rebeldías incluso inútiles, pero parecieran vida en el sentido más pleno del término. Yo creo que pertenecemos a una generación que tuvo todavía ese sentido de la vida, esa razón de ser, y que además atravesó por una
de las más silenciosas pero más importantes mutaciones de la sociedad colombiana, que fue pasar de una condición religiosa marcada por la fe en la religión y en la vida a esta condición urbana relativamente desarraigada y pues escéptica, anticlerical, incluso antirreligiosa, que hoy caracteriza a los jóvenes. ¿Qué opina usted de esa presencia en la novela Como una nube de tus rebeliones? Enrique, creo que hemos conversado alrededor de eso en nuestras conversaciones personales, porque a mí siempre me ha sonado mucho el epígrafe de uno de tus libros donde tú dices, a mi madre que me enseñó a tener fe, a mi hermano que estaba ahí cuando la perdí. Y cuando comentamos aquella vez hace muchos años por qué el epígrafe de la novela, llegábamos a la conclusión de que quizás llamemos la aversión hacia el tema religioso desde el punto de vista tuyo era una apreciación, digamos, antieclesial. Sí. Es decir, la oposición de muchos que digamos no son necesariamente antife o ateos, es una posición en contra de la institución de la iglesia como está concebida, como puede uno también estar contra el Estado, contra muchas otras cosas. Entonces, el tema de la fe en la novela yo lo abordo desde el punto de vista de la rebeldía de la fe hacia el mundo. Sí. Yo, por ejemplo, soy un rebelde y en algún periódico titularon una frase mía en el sentido de mi excentricidad es Dios, porque hoy en día no creer en Dios es una moda. Sí. Hoy en día lo excéntrico es creer en Dios. Claro. Porque la evolución, etcétera, una cantidad de cosas y de argumentos que desde luego son respetables y de pronto pueden ser válidos a la luz de la discusión, pero que para mí no lo son desde el punto de vista de mi fe. Claro. Porque esa fe que yo heredé de mi madre, de alguna manera, ha implicado para mí la salvación de mi vida, la salvación de mi vida en el sentido cristiano a través de Cristo, la salvación de mi vida en el sentido más mundano a través de los libros, en la salvación de mi vida. Me gusta ese punto que tocabas de cómo una madre en el entorno de una familia protege la vida dentro de la narrativa de la novela alrededor de los hechos que estaban ocurriendo en el país, donde ella consideraba incluso que en el origen de la novela, el capítulo donde mi madre nos manda a llamar cuando estoy jugando un partido de fútbol con mi hermano porque tumbaron a Pinochet, Pinochet tumbó a Allende en Chile. Yo le pregunto a mi hermano mayor, ¿y quién es Allende? Y dice, no sé quién es, pero camine para la casa. Y cuando llegamos a la casa, yo sigo sin entender, aunque escucho en la radio que el golpe de Estado, no comprenden el lenguaje porque soy muy niño, pero en el fondo cuando le pregunto a mi mamá, ¿por qué nos mandó llamar si eso está ocurriendo a miles de kilómetros? Y ella dice, no tiene nada que ver, pero los mandamos llamar porque queríamos abrazarlos. Entonces esa expresión, digamos, es muy linda porque habla del sentido de la protección, y al final en la novela, en el patio de los naranjos, está un poco por qué esa frase de la madre provocó tanto, más que en la imagen de un niño, el sentido de la protección de todo su hogar. Qué bien, porque es que justamente esta novela, para el que la lee de manera desaprensiva, es una novela de la familia. Es decir, está clarísimo que todos pertenecen a una familia y que la familia es el centro y el eje fundamental de la vida social. Es curioso porque en este lapso, en estos 50 años que han pasado desde, por ejemplo, la caída de Allende, el mundo ha ido en una transición de desarraigo de las familias. Y todavía, en alguna forma, como usted bien lo dice, pertenecer a la familia y dar la vida por la familia es una forma de ser anticuado, de pertenecer a otra generación. Y sin embargo, esa es la que se proyecta hacia el futuro, que es la paradoja. Sí. Porque hoy vivimos en parejas que no tienen hijos o individuos que viven completamente solos y desarraigados. Esos, a pesar de que sean actuales, no son el fundamento ni del pasado del que provienen, ni del futuro al que se proyectan. Esa condición de la familia, de la madre como eje, de los hijos que viven aventuras pero que son capaces de comunicarse entre sí, etcétera, eso en alguna forma se está perdiendo, al menos en las grandes ciudades. ¿Qué futuro cree usted
que augura esta nueva sociedad, así como la estamos viendo, pues explotar en las redes sociales, jugar todas estas características de la inteligencia artificial y todas estas cosas que están en alguna forma acorralando ese viejo modo de ser y de actuar. Pues Enrique, la verdad es que la novela sí es muy de la familia. Algunos lectores han visto de alguna forma, llamémoslo así, un acierto en la novela al tratar de compaginar los hechos sociales con lo que pasa dentro de una familia. Por eso yo suelo decir que es la visión de una familia que ve a través de la ventana de su casa cómo pasan esos años de violencia. El poder de comunicarse, que es el poder de la hermandad, que también es heredado de los padres, y también, digamos, un diálogo entre las distintas profesiones que hay allí, ¿no? Porque en esa época en la que yo me crié, en mi adolescencia, mis padres, y está en la novela, solían decir: en todo hogar que se respete en Colombia debe haber un cura, un médico y un militar. Y en mi casa los hubo los tres. Hubo una monja, un hermano que casi es cura pero se escapó del seminario, y no hubo un militar pero un policía. Claro. Y entonces el diálogo entre esas profesiones hacía que alrededor de la madre y el padre hubiera una coherencia en la familia. Sí. Sobre la pregunta que me haces relacionada con cuál es el futuro que yo veo cuando está desdibujada desde el punto de vista, digámoslo así, jurídico, constitucional, social, el entorno de la familia, pues infortunadamente quiero ser optimista desde el punto de vista espiritual. Yo creo que Dios es un sentido de unidad dentro de las familias y la fe aglutina alrededor de los hogares un sentido incluso de respeto para las ideas de los demás. En el capítulo donde yo narro las diferencias ideológicas con mi padre, de todas maneras vuelve e interviene la madre y el amor natural de padre e hijo se une alrededor de la fe. Entonces yo quiero ser optimista en el sentido de que si hay fe hay esperanza, evidentemente, porque hay promesa. Sí. Dios es un Dios de promesas y es un Dios de pactos en la Biblia, y sus pactos son verdaderos y sé que se cumplirán. Pero desde el punto de vista puramente humano, yo no soy tan optimista. Yo creo que sí, evidentemente la familia se ha desdibujado, se sigue desdibujando, porque ahora ya hay familias disfuncionales. No tengo nada contra ellas, pero la concepción de la familia, como la veíamos antes, el padre, la madre, el hijo, que es una visión trinitaria de Dios. Sí. Pablo, el apóstol, zanja esa discusión prácticamente en la época en que el influjo de los griegos en el pensamiento de la humanidad era grande, cuando le dicen: pero ¿cómo así? ¿Por qué la visión de Dios es trina? Explícanos cómo es eso de cuerpo, alma y espíritu. Y él dice: en el cuerpo habitan las necesidades, en el alma habitan los sentimientos, y en el espíritu es en el único lugar donde puede recibir la fe. Por eso la visión de Dios es tripartita, la visión de Dios es trinitaria: Padre, Hijo y Espíritu Santo, tierra, mar y aire, padre, madre e hijos. Entonces yo no concibo un hogar sin hijos, así sean adoptivos. Claro. Porque entonces hay un sentido de egoísta. Tú puedes conocer bien a Swedenborg, que Swedenborg decía que el hombre no ha evolucionado, sino pasa a esos estadios en los que termina del egoísmo de la niñez, que está reflejado aquí también en la novela, y pasa al enamoramiento y al matrimonio, y luego al amor a Dios y a los seres humanos para amarlos sin ninguna dificultad, porque expresa su amor a Dios a través de los seres humanos. Yo creo que si no somos familia, somos seres incompletos, y la soledad nos está llevando a estados como la depresión, como el suicidio de la juventud, etc. Entonces, en ese sentido no soy optimista, pero desde el punto de vista espiritual sí lo soy. Muy bien, pues muchas gracias a lectores.co, que nos permitió realizar esta entrevista de presentación del libro Como una nube, tus rebeliones, de Editorial Planeta, que presentaremos en la feria el día 1 de mayo. Muchas gracias.